y ahora pues estamos ahí. Yo la canción asturiana para mí es algo fundamental y necesario para mí, para la vida mía. Yo, por ejemplo, levántome y a veces pongo la tele un poco, pero no siendo que haya una cosa que me interese, enseguida yo pongo Sintes, canción asturiana siempre. Los nietos míos, nada más que eso, ¿quién está cantando? Y cosas mías, que yo, por ejemplo, voy a un concurso y grábolo, para ver dónde fallo y para intentar mejorarlo. Entonces, cuando llego a casa, pongo, digo, bueno, pues aquí fallé y aquí también. Y los nietos míos, nada más que eso, dicen, abuelita con el gaitero. Y bueno, y una manera también de que a ver si ellos también se aficionen un poco, porque está bien que la gente joven entre en esto, ¿no? Y ya te digo, la canción asturiana para mí es una, no sé, algo especial, aunque también la canción española me gusta mucho, pero esto es lo nuestro y es por lo que tenemos que tirar y por lo que tenemos que sacarlo adelante, porque la verdad, nada más que sentimos una sevillana y es darles palmas y a moverte y tal, y parece que todo el mundo y gusta eso, y sin embargo la canción asturiana a veces hay gente que... Yo presto mucho cuando voy por el monte, cuando voy a la huerta, el tiempo de la hierba, y a lo mejor sientes a un paisano por ahí en el monte que está trabajando a la hierba y cantando, echando una cántara. Mira, a mí cuando oigo ponérseme los pelos de punta, cuando oigo así porque digo, coño, estamos aquí en lo nuestro, en esta Asturias tan guapa, este paisaje tan eso, y sientes esa, parece que como que te llena, no sé, que estás como flotando, y es muy guapo. Y también quería decir una cosa que se me olvidaba, que yo fue a través de Silvino Antuña el que me orientó para entrar en esto, el mundo de la canción asturiana, pero también después púsose malo, y entonces yo, claro, era de la que empezaba y necesitaba a alguien que me orientase, todo seguido. Y empecé a ir con Diazmina Noval. Como hubiera sido discípula de él también, entonces estábamos en la misma escuela y empecé con ella y sigo con ella. Y la verdad allí en casa de Diazmina una maravilla, porque vas y siempre hay gente cantando, niños, gente joven, así hay muchos, está Viviana, está Emi, estaba el niño de Blanca Carballo, me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Uy, no me acuerdo. Y Leontina, hay mucha gente ahí. Empezaron ahí mucha gente. Yo cuando subí a ensayar con Rosy Fernández Torre también, iba algo a casa de Admina. Y bueno, ahí préstate porque empezamos ella. Es que allí eso hay un archivo también. Tienen allí de todo. Y préstate porque, oye, empieza a decirte esta, bien, esta no te va muy bien a la tu voz, oriéntate. Y bueno, estamos ahí en la escuela, y no sé, una maravilla. Tate malcales la mucho, lo moreno de tu cara no lo puedo ver a gusto bien. Ba